Exhumación de Paula. No conforme con pagar la renta en vida, aquel que fallece también está condenado a tener que ganarse el piso después de muerto. En 18 años trabajando como exhumador de decenas de muertos, no había llegado a presenciar algo tan extraño, así como desagradable, hasta que llegó el cuerpo de Paula Nogales. Y al decir esto, temo mucho decir que me encuentro débil, en un cuarto frío y sobre una camilla de hospital. Desearía estar en mi casa, pues esto que me rodea está muy alejado de parecerse a un hogar. Comenzaré por explicar un poco sobre mi trabajo. Cuando me acerqué a este, no tenía ni los 20 años cumplidos, pero, lo que sí tenía, era necesidad de un trabajo y la disposición de aprender a hacer cualquier cosa que se requiriera. Para bien o para mal, uno de los servicios que más se requerían en la zona en donde vivía, y en donde hasta la fecha sigo viviendo, era el de exhumador. O también llamado coloquialmente, desenterrador de muertos. La mayoría de mis aprendizajes los tuve gracias a un amigo, que trabajaba haciendo entierros en un panteón de Tlatelolco, un sitio cuya historia quedó sumamente marcada por la muerte, y es tan sabido que, a estas alturas, ya ni siquiera hace falta brindar explicaciones. En cuestión de la exigencia física que el trabajo requería, puedo decir que lo más complicado para mí fueron los primeros días, pues, ya después me terminé acostumbrando. Aunque, no es un trabajo sencillo, eso sí lo debo de recalcar, pues, no solo se necesita contar con fuerza en el cuerpo, sino también a nivel mental y estomacal. De entre los recuerdos que resaltan, debo confesar que, no fue hasta el 6º muerto que desenterré, que me terminé por acostumbrar a ver mi labor desde un punto técnico y meramente necesario. Mi visión infantil con respecto a fantasmas o muertos vivientes tuvo que dejar de existir. Y a decir verdad, conforme más tiempo pasaba tratando con los muertos, más me percataba de lo falsas que eran esa clase de historias. Sin embargo, la llegada de Paula al cementerio vino para cambiarlo todo. Después de recordar mis inicios en este camino de servicio a los muertos, vuelvo a mi realidad actual. Las migrañas están acabando conmigo, así como las hemorragias y las fiebres. Dicen que la muerte no es lo que en verdad se sufre, sino su antesala. El tormento por el que estoy pasando es tan insoportable que no se lo desearía a nadie en lo absoluto. Por desgracia, temo decir que no soy el único peleando por su vida en el área en que me encuentro. Fui el primero en sentirme mal, pero, debido a lo tardíos que fueron mis síntomas, terminé contagiando a mis demás compañeros del panteón. En total, somos 7 hombres contenidos en esta habitación por brote de ébola. Y los doctores dicen que, si no tomamos las medidas necesarias, se puede desencadenar un escenario catastrófico a nivel incontenible. Supongo que el lado bueno es que estamos apartados aquí, gracias a Paula. El cadáver que nunca debió de ser enterrado, ni tampoco desenterrado. Hoy recuerdo su tumba con cierto resentimiento, rodeada con rosas blancas por cada rincón, y con una estrella remarcada en la parte superior de su lápida. Paula García Nogales. 1981-2023. Mujer de caminos oscuros, espíritu de peste y miseria. Yo estaba presente la tarde en que se llevó a cabo su entierro. Sus familiares se veían como cualquier otra familia que lamentaba la pérdida de su difunto. Llegaron sin nada anormal, vistiendo de luto y llevando flores. Resultaba algo difícil de creer, pero, a pesar de que para una familia la muerte de alguien representaba un evento exclusivo, para nosotros era el pan de cada día. Ahora bien, como dije antes, en mi trabajo rara vez me llegué a enfrentar a algún evento paranormal. En el cementerio no pasaba de quizás ver alguna sombra moverse o escuchar algún susurro, cosa que no representaba un verdadero motivo para estar aterrado. No obstante, desde el recibimiento de Paula, fuimos obligados a creer no solo en las almas en pena, sino también en las almas enfurecidas, deseosas por llamarle a uno la atención.
Y sin que se cumpliera un mes desde su entierro, mis compañeros, quienes igual eran personas serias, empezaron a quejarse entre ellos de haber visto a una mujer descalza, caminando cerca de la lápida perteneciente a Paula. Y tomándolo con seriedad, mencionaban que ésta usaba un vestido negro, que le llegaba por debajo de las rodillas. En cada ocasión en que alguno se la encontraba, siempre se hallaba de espaldas, por lo que nadie le había logrado ver la cara aún. Y lejos de temerle a un espectro, creo que nos daba un mayor pendiente el hecho de que se pudiera tratar de una persona intrusa jugando entre las tumbas. Creí que yo no la llegaría a ver, mas fui el último al que se le apareció. De igual manera, estando de espaldas. Antes de encontrarle la forma de persona, a lo lejos solo me pareció una mancha negra. Dado que no tenía miedo de lo que pudiera encontrar, me apresuré a caminar hacia esa tumba. Como si aquella mujer ocultara su rostro a propósito, no importaba cuánto caminara en diferente dirección, ésta se volteaba al otro lado, para que no le viera la cara. La confusión, en lugar de motivarme a alejarme, lo que hizo fue hacer que crecieran mis ganas de llegar cuanto antes. Al conseguir estar a casi 1 metro de ella, la figura de esa mujer desapareció, dejando una gran estela de humo. Se vio como si alguien hubiese estado fumando allí desde hace un buen tiempo. En cuanto el humo cubrió mi vista, escuché un lamento que me dejó paralizado. Pues jamás había oído algo tan escalofriante y profundo. Por el eco que ocasionó, supe que no se trató del grito de alguien vivo, pues, nosotros los vivos nunca fuimos capaces de hacer que nuestro dolor retumbara en el viento de esa manera. Pronto lo lamentarás, exhumador, me pareció escuchar a lo lejos. Y aunque se trató de un fenómeno sin explicación y que me ocasionó inquietud, no me habría darle poder al reciente evento, ya que, al menos una regla fundamental para mí, era la de no perder la cabeza y la seriedad en la sugestión y el miedo. Pero por desgracia, y de muy mala manera me tocó aprender que, no por ignorar a los muertos, estos estaban dispuestos a ignorarnos también. La siguiente anomalía que me tocó atestiguar, en compañía de un amigo del trabajo, fue el insoportable y chillante sonido de fuertes rasguños, debajo de la tierra, en donde se supone que ahora descansaba Paula. ¿Por qué crees que está sucediendo esto con Paula?, me preguntó, notándose alterado. No supe qué responder. Me estaba costando trabajo abrirme a la idea de que las almas en pena sí nos podían espantar. Y para ser sincero, yo ni siquiera creía en los fantasmas, sin embargo, a falta de una explicación razonable, abrirse a otras creencias incluso parecía necesario. El único aspecto que quizá podía dotar de cierta lógica el fenómeno de los rasguños provenientes de aquel ataúd era la posibilidad de que la persona en él hubiese sido enterrada viva. No obstante, con las semanas que ya llevaba enterrada, lo más lógico seguía siendo el pensar que ya estaba muerta. En tiempos antiguos, y debido a la cantidad de gente que llegaba a ser enterrada viva, en su mayoría por malos diagnósticos médicos. Por lo que se tomó la decisión de dejar en los ataúdes un hilo que conectase con una campana que quedaba puesta en la superficie. Así de esta forma, si la persona en el interior continuaba viva, ésta podía tirar del hilo y hacer sonar la campana puesta en la tumba para alertar a cualquiera que se encontrara cerca. Después de los rasguños que oí en la tumba de Paula, me tocó llevar a cabo la exhumación al cuerpo de un pequeño que partió a los 8 años. Y debido al tiempo que llevaba bajo tierra, lo único que se retiró del ataúd fueron sus huesos. Así que hecho el trabajo, comencé a escuchar detrás de mí la misma voz de mujer que anteriormente pronunció, «Pronto lo lamentarás, exhumador». Con un severo tono de molestia la oí reclamar, «Yo no debía ser enterrada, no pertenezco a esta tumba». En el momento en que escuché lo anterior, me dieron ganas de salir corriendo del panteón, mas el mismo horror se encargó de dejarme paralizado, con una respiración inestable y la piel helada. Un compañero que se encontraba cerca me tomó por sorpresa de la espalda para preguntar si me encontraba bien, y a pesar de que fui incapaz de pronunciar una sola palabra, mi expresión se lo dijo todo.
pues al ver en mi cara el horror del que ahora era presa, me aconsejó que me acercara a la iglesia, tan pronto como me fuera posible. Y tomando en serio su consejo, me dirigí a la iglesia que quedaba apenas en un cruce de calle y me senté frente al altar por un largo tiempo hasta que pude hablar con el padre. Me resultó un tanto difícil entablar el tema, por otra parte, parecía que aquel hombre ya había tenido experiencias tratando con casos similares. Luego de comentarle acerca de la mujer que veíamos entre las tumbas, los insistentes rasguños y la voz que me reclamaba, el padre me aconsejó que colocara un crucifijo con agua bendita sobre la tumba de Paula. Este me explicó que las almas que no son capaces de encontrar su descanso tienden a llamar la atención de los vivos de forma hostil y agresiva, pues se rehúsan a partir por completo de este plano, más les enfurece tomar conciencia de la línea que los separa a ellos de nosotros. Sin cuestionar en ningún momento los consejos del padre, llevé hasta la tumba de Paula una cruz que él mismo se encargó de santificar, me persigné enfrente de esta y le deseé lo mejor al alma de aquella mujer, que se negaba a descansar. Me encantaría poder decir que, a partir de ahí, las cosas volvieron a la tranquilidad de siempre. Sin embargo, temo decir que lo único que conseguí fue despertar aún más a la ira de Paula. En la siguiente ocasión en la cual me atreví a pasar cerca de su tumba, encontré aquel mismo crucifijo que me encargué de colocarle, completamente doblado y con un pájaro muerto encima. De solo estar parado en ese lugar, me sentí observado y en peligro. De pronto, el presentarme a mi trabajo de tantos años comenzaba a generarme una gran angustia. Pues a pesar de considerarme un profesional en la labor de desenterrar a los muertos, ya no estaba tan dispuesto como antes a estar en contacto con ellos y sus restos. En la madrugada en la cual se cumplían 2 meses desde el día en que llegó Paula a nuestro panteón, tuve que pelear con mi propia inquietud antes de poder dormir. Lo que soñé en aquella fecha tan marcada, hubiese deseado nunca experimentarlo, ni siquiera en sueños. Yo ya estaba muerto y por algún motivo partido a la mitad. Entonces, la mujer que tenía enfrente dijo que podía hacer una lectura de mis órganos para saber la cantidad de secretos que ella deseara. Toda la escena me resultaba sumamente repulsiva, ya que mis restos eran profanados y no podía hacer nada para impedirlo. Siendo espectador de cómo esa mujer utilizaba lo que quedaba de mí, mi atención se centró en su vestimenta. Era un vestido de color negro que le llegaba hasta las rodillas. En medio del horror sufrido en ese sueño, supe con quién estaba. Por fin le había visto el rostro. Era Paula, la difunta que no paraba de atormentarnos. Recuerdo haber sentido la desesperante necesidad de preguntarle por qué insistía en molestarme, pero antes de que eso pasara, volví a despertar, o quizás no me hallaba del todo despierto aún. Quería levantarme de la cama, mas el cuerpo no me respondía. Quería gritar para que alguien me escuchara y de igual manera no tenía el control. En medio de tan abominable parálisis del sueño, enfrenté el ataque de pánico más desesperante. Mi respiración era agitada, y mi pulso incluso era capaz de sentirlo justo en la sien. En aquel limbo entre el sueño y la realidad, fui rodeado por sombras y voces. Al lograr salir de ese angustiante plano, mis latidos seguían fuera de control, y estando a solas en la habitación, sin lograr controlar el miedo, lloré por cada cosa que recordaba haber sentido. Sin importar lo mucho que deseaba que las manifestaciones de Paula en mi vida se detuviesen, estas continuaban marcándose más en mi camino. En esa mañana, antes de tan siquiera haberme servido el desayuno, me llamaron del panteón, informando que necesitaban de mi apoyo a la brevedad. Y no fue necesario que preguntara sobre qué o quién se trataba esta vez, pues lo sabía perfectamente bien. Estando afuera del panteón, tuve mucho miedo de poner un pie adentro y dirigirme a donde me lo habían pedido. Por primera vez, quería rehusarme a cumplir con mis servicios, pues tenía el presentimiento de que lo malo solo se volvería peor para mí. Una vez que controlé mi reciente ansiedad,
volví a caminar entre las demás lápidas y cuando llegué al área en que me lo solicitaron, me encontré con aquello que ya sospechaba. De nuevo se trataba de Paula. Necesitaban de mi fuerza y destreza para desenterrarla. En esa fría mañana no habían sido sus familiares los encargados de visitarla, sino un grupo de personas extrañas, con expresiones demasiado serias y túnicas de color café. Estos dijeron que contaban con un permiso legal, el cual solicitaba llevar a cabo la exhumación de Paula. Las normas legales prohíben que se lleve a cabo el desentierro de cualquier difunto, antes de que se cumplan 7 años a partir del día de su entierro. Esta ley puede cambiar en casos puntuales, como, por ejemplo, por cuestiones relacionadas a algún crimen o alguna violación a las creencias espirituales del difunto. Paula no debía ser enterrada, me mencionó uno de los hombres en túnica, viéndome con coraje, como si yo me hubiese encargado de tomar aquella decisión. Y antes de que comenzáramos con el tedioso procedimiento de exhumar a un cadáver con menos de medio año de descomposición, me atreví a dirigirme con esas personas, para preguntarles sobre aquellos aspectos que no me dejaban dormir. ¿Por qué Paula no debía ser enterrada?, les pregunté. Y con cierto tono de indignación, me explicaron que, en vida, ella se dedicaba a la necromancia y aruspicina. Y como nunca había escuchado aquellos términos tan extraños, les pedí que por favor me explicaran más. Por lo que entendí, tanto la necromancia como la aruspicina estaban relacionadas al trato directo con los cadáveres para llevar a cabo invocaciones o hacer lecturas sobre el futuro. Y el hecho de enterrarlos dentro de un ataúd resultaba una violación para el espíritu del practicante. Pues, el haber sido enterrada, para Paula significaba ser retenida, lejos de relacionarse con el descanso. Para un practicante era algo parecido a ser encarcelado con el resto de los muertos. Esas mismas personas me dijeron que la familia de Paula cometió un grave error al no respetar sus creencias y que aquellos que colaboraban en contradecir los deseos del difunto, generalmente, eran alcanzados por terribles castigos. En base a la tradición de aquel grupo oscuro, para conseguir que Paula al fin descansara, era necesario que ellos le practicaran una incineración, para después esparcir sus restos afuera de su templo secreto. Llegando a esta parte, cuando quise saber más al respecto, se negaron de golpe a seguir con la conversación y con altanería nos ordenaron a mis compañeros y a mí que nos apresuráramos a concretar la exhumación. Más allá de las cargas de tierra, el romper concreto o abrir ataúdes, la parte más complicada de mi trabajo se presentaba cuando tenía que desenterrar a alguien con poco tiempo de haber fallecido. Cualquiera que tenga el mínimo de conocimientos en las materias forenses, debe de saber que la descomposición completa de un cadáver es tardada, al menos para llegar al punto de quedar hecho huesos. Si la ley establece cierto tiempo para llevar a cabo una exhumación, es debido a que un desentierro temprano resulta un escenario completamente repugnante, así como peligroso en cuanto a la cantidad de bacterias, fluidos y gases con los que se tienen contacto. Nadie en aquel panteón deseaba llevar a cabo el desentierro de Paula, sin embargo, era mi responsabilidad. Hacer lo que aquel permiso legal solicitaba, recaía en su totalidad sobre mis brazos. Tal vez si desentierro a esta bruja me dejará en paz, pensé, mientras me preparaba a nivel mental para lo que estaba a punto de hacer. Sin darle más vueltas al tema, procedí a ensuciarme las manos, haciendo uso de mi pala y aquellas herramientas que por casi 2 décadas se mantenían como fieles compañeras de mi trabajo. Desde los primeros minutos en que comencé a quitar la tierra de encima, escuché a aquel grupo reírse. No sabía si se trataba de obra de mis nervios, pero, sin antes alcanzar la mitad del trabajo me sentí mareado. Aún así, no tuve más alternativa que seguir. A la hora de por fin alcanzar la parte en que se tenía contacto con el ataúd, me tomé unos segundos para tomar el coraje que necesitaba tener en el estómago para no presentar náuseas ni repulsión. Antes de levantar el ataúd para empezar a sacarlo, descubrí que tenía una grieta anormal en la parte inferior, como si algo lo hubiese partido.
y al principio aquello me hizo sentir confundido, pero, tomando en cuenta las cosas anormales por las que ya había pasado, solo representaba una anormalidad más con respecto al caso de Paula. Al abrir el ataúd, la peste que de allí emanó fue tan repugnante como ninguna otra. Uno podría recordar cualquier mal olor conocido, y jamás estaría a la altura de compararse con aquello. Justo como lo esperaba, el cuerpo de Paula ya estaba más púrpura que gris, por la descomposición activa, repleto por larvas y líquidos que eran capaces de verse desde la distancia. Sin tener escapatoria, debía sacar el ataúd, lo cual, desgraciadamente, implicaba el tener un contacto con ella. Esmerándome por ver aquella exhumación como cualquier otra, me concentré en lo que estaba haciendo. De pronto, en un mal movimiento a la hora de tener que elevar el ataúd, parte de esos jugos del cadáver se terminaron vaciando encima de mí. Recuerdo que, a pesar de hacer uso de mi cubrebocas, pude sentir como parte de los líquidos lo traspasaron, hasta el punto de alcanzar mis labios. No conforme con aquella tortura, al tener todo eso encima sentí que me ahogaba, y mis reflejos no me dejaron de otra, más que abrir la boca para jalar algo de aire. Debo admitir que ha sido lo más aberrante y traumático de experimentar. Ser bañado por los fluidos descompuestos de un cadáver. Tan pronto como se terminó aquel infernal procedimiento, me apresuré a entrar al baño para vomitar. Pues de tantos muertos con los que tuve contacto, Paula fue la primera que me orilló a estar de rodillas frente al retrete. Tras la exhumación de Paula, quedé tan traumatizado que, cada 3 horas me volvía a dar un baño, y aunque el médico lo desaconsejaba, tomaba dosis de carbón activado para vomitar. No se trataba de un trastorno alimenticio. Es solo que, cuando tienes la desgracia de ingerir parte de los restos de un cadáver, todo el tiempo sientes que aún lo llevas contigo, en el paladar, en tus entrañas y en la boca del estómago. Pasada una semana desde el desentierro de Paula, empecé a presentar fiebres que superaban los 40 grados, así como problemas con hemorragias, migrañas y dolores generalizados. Sin saberlo, el contacto tan directo y peligroso con las bacterias generadas en los restos de Paula me llevaron a enfermar de ébola. Y lamentablemente, para cuando los doctores sacaron el diagnóstico en el hospital, ya había estado en contacto con todos mis compañeros de trabajo. Por lo que debido a esto, tuvimos que ser internados y puestos en aislamiento en una zona bastante apartada en el interior del hospital. Ahora, mientras que cuento esto, veo a mis compañeros sufrir tanto como yo. Los doctores dicen que dependerá de la evolución en cada uno el hecho de que sobrevivamos. He estado soñando con Paula en las últimas noches, riéndose de mí. Si es que fallezco en esta camilla, mi destino habrá sido uno de los más crueles e injustos, pues, sin buscar hacer daño a nadie, me terminé echando encima la ira de una muerta con poderes oscuros, debido a las prácticas que lleva a cabo en vida. No merecíamos que todo esto recayera en nosotros y, sin embargo, aquí estoy, el exhumador, siendo testigo de mi propia agonía. Nota de un compañero sobreviviente al brote de ébola, ocasionado por los restos de Paula. Mario el exhumador ya está descansando en paz, tras perder en la lucha contra la enfermedad que nos aquejó. A los muertos dedicó su vida, y por culpa de uno lo vimos perder la suya. Mis respetos eternos a todos los exhumadores no solo de México, sino del mundo entero. La guardería del conejo. El conejo tenía una madriguera en donde vivía en paz. Y hasta el día en que lo molestaste, decidió salir para castigarte. Algunas personas se vuelven frías y crueles solo porque intentan luchar por su supervivencia. Y eso fue algo que aprendí a una edad temprana. A finales de los años 40, en un terreno apartado de la ciudad y de todos los servicios, había una casa cercada en la cual habitaba una familia que a lo largo de toda mi vida he querido olvidar. Ellos eran los Ordóñez.
Se decía que esa casa era una guardería que atendía a los niños por un bajo precio. Sin embargo, siempre estuvo envuelta de secretos que no congeniaban con la fachada que cualquiera esperaría de una guardería ordinaria. Incluso a la distancia, el lugar contaba con una apariencia muy deplorable, sobre todo si se tenía en cuenta que allí había niños. Recuerdo el día en que tuve que entrar a esa casa, y lo recuerdo porque fue casi como haber entrado a un matadero, solo que nosotros éramos los animales de granja. Aquel día desperté más temprano de lo acostumbrado, pues abajo se escuchaba una pelea entre mis abuelos y mi mamá. Sin antes permitirme tomar mis cosas, o tan siquiera un suéter, ella me habló desde abajo y me obligó a entrar al auto. Y antes de que los dos nos marcháramos, les dijo a mis abuelos que iríamos rumbo a Puebla, para buscar a mi padre y nunca más regresar. Recuerdo que, al poco tiempo de dejar la casa de mis abuelos atrás, le pregunté, ¿en serio iremos a buscar a mi papá? ¿En verdad pronto lo podré conocer? Pero ella no me respondió nada, se veía muy molesta y con pocas ganas de voltear a verme. No fue hasta que pasaron cerca de 20 minutos, que ésta me quiso dirigir la palabra. Me explicó que, antes de que pudiéramos continuar con nuestro viaje, me iba a dejar encargado en una guardería especial. En aquellos tiempos yo tenía 7 años y nunca estuve al cuidado de otras personas que no fueran de mi familia. A pesar de sentir miedo por desconocer ese lugar, tuve confianza en que pronto volvería a estar con mi madre, por lo que no me atreví a cuestionar más. Llegando a la casa, bajé del auto tomando la mano de mi madre, hasta que llegamos a las afueras de la casa, en donde detrás de la inmensa cerca ella avisó de nuestra llegada. Y aquella persona que salió de la casa para recibirme fue una mujer a la que ya se le veía algo vieja, aunque no más que a mi abuela. Él es Pedro, mi único hijo, y lo he traído para que usted se haga cargo de él, la escuché decir. Sin preguntar más, la señora me tomó de la mano y se despidió de mi madre. Por la forma en que la vi marcharse y la última frase que dijo, tuve la impresión de que ya no regresaría por mí. Mi madre solo se dio la vuelta sin decirme adiós y sin mirar atrás. Y por primera vez, tuve el tormentoso presentimiento de haber sido abandonado a mi propia suerte. En cuanto dejé de ver a mi madre, no pude contener el llanto surgido por la angustia. No estaba seguro de cómo era el lugar en donde ahora estaba, ni sabía con qué clase de personas me hallaba. Y sin soltarme de la mano en ningún momento, la señora que me recibió me hizo seguirla hasta llegar a la entrada de la casa, sin decirme una sola palabra. No llevaba ni 5 minutos en ese lugar, y ya comenzaba a sentirme como un objeto. Al ver la puerta abierta, me sentí muy dudoso de entrar. Pues, había un pésimo olor apenas nos acercamos, y el interior no parecía ser un lugar muy iluminado. Molesta ante mi indisposición por pasar, la mujer exclamó, «Entra, que no tengo todo tu tiempo». Y la primera impresión que tuve del lugar fue de lo más desagradable. Adentro hacía mucho frío, olía a humedad y ninguna de las ventanas ni cortinas estaban abiertas. Lo único que brindaba algo de luz eran unas veladoras que estaban encima de la mesa. Y debido a lo incómodo que me sentí, se me ocurrió preguntar, ¿por qué adentro tenía que ser tan oscuro, si ya era de día? La señora me respondió que allí los horarios eran diferentes y que debía de aprender a no hacer muchas preguntas si es que quería ganarme un plato en la comida. Mientras que cruzábamos por un pasillo aún más oscuro, ella mencionó que me dejaría en el campo de atrás, al menos hasta que despertaran los demás. Poco tiempo después, allí me quedé solo, sin mucho por ver a mi alrededor, más que la cerca con el horrible alambrado de púas y las paredes del exterior. Y en estas encontré diferentes manchas que me revolvieron el estómago. Aunque no podía estar seguro de qué eran, sospeché que se podía tratar de sangre. Pero, si ese era el caso, mi mayor inquietud era, ¿por qué estaban allí? Después de pasar un buen tiempo a solas, la señora me hizo pasar de nuevo a la casa.
Ahora las luces ya estaban prendidas y se escuchaban diferentes voces de niños y de adultos. Cuando me presentaron con los demás niños, que en total eran 8, estos actuaron muy temerosos conmigo, casi como si lamentaran el hecho de ver llegar a uno nuevo. Después de conocer los nombres de mis demás compañeros, otras 4 personas, con aspectos muy descuidados y desagradables aparecieron detrás de ellos. La señora que me recibió al inicio me explicó que se trataban de su hermana mayor Imelda, su padre Agustín y sus 2 hijos, Enrique y Néstor. Con el pasar de las primeras horas conviviendo con ellos, descubrí que la vieja Imelda tenía una forma bizarra de pasar el tiempo. A esa anciana con mirada de enferma mental le gustaba cortar distintas partes de animales para después colgarlas por la casa como una clase de decoración repulsiva. Y puede que yo solo fuera un niño en esos días, mas, aun siendo tan joven, sabía distinguir a los adultos normales de aquellos que estaban enfermos. Sin antes llegar al atardecer, ya no me quedaban dudas de que la familia Ordóñez eran personas dignas de temer. Pues, mientras más tiempo se estaba con ellos, más daban la impresión de haberse escapado de alguna cárcel o quizás de un manicomio. Al tener la oportunidad de platicar con los otros niños sin que los dueños de la casa nos pusieran demasiada atención, les pregunté cuáles eran las peores cosas que nos podían pasar allí. Y un par de ellos comentó en voz baja que todos allí actuaban muy violentos cuando se enfadaban y que, además, siempre que alguno no estaba de acuerdo en seguir alguna orden, los amenazaban con dejar salir de su madriguera a un despiadado conejo. Aclararon que no lo habían conocido aún, pero no tenían ganas de hacerlo. Pero a mí en lo personal, el oír hablar acerca de un conejo malvado me parecía tan fantasioso como aquel término que advertía de un tal Coco. Cerca de las 5 de la tarde llegó una niña nueva a la casa. Esta no parecía tener miedo del lugar en que se encontraba. Incluso estaba feliz, platicaba mucho y su nombre era María. Desde que llegó, los demás y yo nos pusimos a dibujar con ella. Mientras dibujábamos, me enteré que ninguno de esos niños había vuelto a estar con sus familiares desde que fueron llevados a la guardería. Quien tenía más tiempo estando con los Ordóñez se llamaba Jeremías. Él nos explicó que habían pasado 13 días desde su llegada. Y debido a que tenía 11 años, parecía contar con mayor razonamiento en cuanto a las atrocidades que nos rodeaban. Él dijo que sospechaba que aquella casa, en vez de ser una guardería, se trataba de un hogar de abandono para los niños no queridos. Pero, ¿por qué nos harían algo tan desalmado como eso?, pregunté, sintiendo pánico. Pero de pronto en ese instante se escucharon golpes a lo lejos y la voz de un hombre que suplicaba que por favor lo dejaran pasar. Como la dueña del lugar se encontraba en la cocina preparando un guisado extraño, les ordenó a sus hijos que fueran a abrir y trajeran hasta la entrada de la casa al sujeto desconocido. Y una vez que éste estuvo de pie en la entrada, la mujer fue hasta él para atenderlo. Desde donde nosotros estábamos, María nos aseguró que se trataba de su papá y se puso contenta por pensar que pronto se iría. Y guardando silencio, escuchamos al hombre decir lo siguiente: por favor, deje que me la lleve de aquí. Prometo que no le diré a nadie sobre lo que han hecho los demás padres. Respondiendo con molestia, la señora dijo que el trato no se podía romper y que una vez que un niño era abandonado, ya no podía ser rescatado, a menos que se quisieran enfrentar conflictos mayores. De pronto, al escuchar al hombre hablar de forma más alterada y entre amenazas, Néstor, quien era el más alto de la casa, sacó de debajo del sillón una escopeta y se apresuró a caminar hacia la puerta que quedaba entreabierta. Entonces, con un insoportable estruendo que jamás olvidaré, la voz de aquel hombre fue silenciada. Y en cuanto escuchamos ese sonido infernal, salimos huyendo por la parte trasera de la casa hasta llegar al campo rodeado por el alambre de púas. De tanto terror que sentí de un segundo a otro, mi corazón se aceleró hasta hacerme doler el pecho, y mi vista se tornó borrosa, como si me estuviese a punto de desmayar.
ninguno de nosotros 10 se atrevió a acercarse de nuevo a esa casa. Jeremías incluso trató de escapar, pero lo único que consiguió fue hacerse algunas heridas. Después de varios minutos de gritos y llanto, toda esa familia de locos salió con nosotros y caminaron hacia donde estábamos. Y actuando como si nada atroz ocurriera, nos dijeron que ya era la hora de que entráramos a cenar. Al menos yo sentí muchas ganas de salir corriendo, mas no había a dónde, y quedaba claro que ninguno de ellos se mostraría piadoso si nos rehusábamos a seguir las órdenes. A pesar del llanto y el pánico, volvimos a la casa para recibir aquella cena. Sentados alrededor de la mesa, nos esforzábamos por no escandalizar con nuestro llanto. Hasta que la voz aguda de María cortó de golpe el relativo silencio, para reclamar con desesperación por lo que le hicieron a su padre. No paraba de llorar y gritarles que eran unos monstruos, asegurando que su padre era la única persona que le quedaba. Cuando su llanto lo sacó a todos de quicio, la mujer que nos recibió dio un fuerte golpe en la mesa y la hizo callar. Después, nos dijo que nosotros ya estábamos condenados a nunca contar con una salida del corral de los Ordóñez. Tras provocar un incesable llanto en los 10, nos continuó levantando la voz, amenazando con hacer salir al conejo de su madriguera para castigarnos. Y en medio de nuestros lamentos y sus regaños, Jeremías se levantó molesto de su silla y protestó: «No nos da miedo ese maldito conejo, si no lo hemos visto es porque no existe». Y en cuanto mi compañero dijo esto, los 5 adultos de la casa también se pusieron de pie y, entre más regañadientes, nos obligaron a volver a salir por la puerta de atrás. La trastornada Imelda se veía emocionada, exclamando que ya tenía bastantes meses desde la última vez en que hicieron salir al conejo. En el insoportable frío que hacía afuera por ser de noche, nos llevaron hasta una de las orillas del campo acorralado. Y el pavor que experimentamos ni siquiera nos dejaba respirar bien, al saber que pronto seríamos presas de una nueva monstruosidad. De frente a nosotros, los 2 hermanos Ordóñez se apoyaron para sacar algo de un gran y profundo agujero en la tierra. Al ver lo que sacaron de allí, descubrimos que se trataba de un cuerpo. Solo ellos habrán sabido cuánto tiempo llevaban con en aquel hoyo del piso. Después de que Imelda llevara una silla, sentaron a ese cuerpo justo en el centro del campo. Y en cuanto lo pudimos ver de frente, algunos de nosotros gritamos, pues se trataba de una abominación por completo bizarra. Pues estábamos ante el cadáver de un hombre, con traje de militar y con distintos pentagramas cortados a lo largo de todo su cuerpo, sobre todo en la cara. Una vez que los hermanos Ordóñez consiguieron dejarlo fijo en su silla, la señora de la casa comenzó a proclamar frases crueles, dirigidas a aquel hombre muerto. Ella gritó: «Celebra con gracia por los esclavos que hoy te traigo, celebra por sus pieles y celebra por sus huesos, gran señor de las madrigueras y del dolor». Dicho esto, comenzó a decir cosas en otro idioma que daban a entender que se estaba invocando a algo, y a mitad del enfermizo ritual dedicado al cadáver, los hermanos desenterraron una máscara horrorosa, con la forma de la cabeza de un conejo. En el momento en que la mujer terminó con sus oraciones, mis compañeros y yo presentamos dolores insoportables en los huesos. El dolor que nos recorría era tan intenso que muchos acabamos por tirarnos al suelo, doblegados por el sufrimiento que se nos estaba obligando a pasar en el interior. Perdimos el control de nuestras extremidades. Al menos en mi caso, mis huesos los sentía tan rígidos que no era capaz de mover las manos por mi cuenta, solo veía mis muñecas paralizadas. Y mientras afrontábamos lo que se sentía como nuestra agonía, la vieja Imelda sonrió al vernos a todos los niños en el piso. Posteriormente, dijo que nos contaría la historia del hombre conejo, nuestro nuevo líder. Ella nos explicó que el hombre sentado en la silla había sido un militar que acostumbraba a refugiarse bajo tierra, armando sus propias trincheras. Una tarde en que fue capturado, el equipo contrario se encargó de quebrarle los huesos a un vivo, para después humillarlo haciéndolo portar una ridícula máscara de conejo y abandonarlo en una zanja,
hasta que terminó por fallecer de inanición. Y para hacer de aquella burla algo más grande, su cuerpo fue regresado a la familia en esas condiciones. Aunque para cualquier otra familia hubiese sido razón suficiente de sufrimiento y lamentos, en esa casa de gente enferma, no representó más que la oportunidad de contar con algo con lo cual someter a terceros. Sin embargo, si el dolor por el que recién atravesábamos era provocado por algo sobrenatural en ese hombre muerto, entonces era fácil imaginar que en vida fue alguien igual de trastornado que el resto de sus familiares. A partir de ahora, siempre que me desobedezcan en algo, serán doblegados por el conejo hasta el punto de hacerlos morir, si así él lo desea, dijo la líder de la casa. Y al escucharnos decir que sí, a cada uno, el insoportable dolor se detuvo. En mi ignorancia infantil, creía que únicamente los demonios podían hacer daño, pero nunca pensé que los muertos y un par de oraciones fuesen capaces de torturar de esa manera a unos pobres niños abandonados. Y con tal de no volver a ser torturados, la primera orden que tuvimos que seguir fue la de ponernos a cavar hoyos en la tierra, en los cuales cupieran nuestros cuerpos, como si de madrigueras para niños se trataran. Durante toda la noche, estuvimos como esclavos cavando sin cesar en la tierra, hasta que los hoyos en el piso terminaron hechos a nuestra medida. Y pensamos que obedeciendo mantendríamos la pesadilla a raya. Sin embargo, los eventos grotescos de la casa continuaban con su curso. Pues, en mi segunda tarde en casa de los Ordóñez, me tocó ser testigo de atrocidades tan repulsivas en la cocina, que ni siquiera soy capaz de hallar las palabras adecuadas para describirlas. Lo único que sí puedo decir es que incluso la forma de alimentarse que tenía la familia no era en lo mínimo aceptable. Por circunstancias obvias, la primera que se negó a comerse lo servido fue la pequeña María. Pues horrorizada por todo lo ya visto, reclamó que prefería morir de frente al muerto con máscara de conejo a vivir con miedo en una casa ajena. Y desgraciadamente, tan pronto como se atrevió a decir eso, la llevaron ante el hombre de la silla. Con solo tenerla parada a unos metros, volvió a ocasionarle el mismo dolo insoportable en los huesos, dejándola tiesa hasta que escuchamos todos sus huesos tronar. De un segundo a otro la vimos morir, quedando tirada en el suelo. Ahora deben llevarla a la madriguera del conejo, nos ordenaron los hermanos Ian y Néstor. Por lo que, entre los 9 la tuvimos que llevar a uno de los agujeros del piso. Luego de haber sepultado a nuestra amiga, nos ordenaron que fuéramos a dormir, mas, ¿quién podía volver a cerrar los ojos, después de participar en algo tan retorcido? Al menos nosotros no fuimos capaces de dormir. Nos manteníamos en alerta, sin saber quién sería el próximo en pertenecer a la madriguera de los muertos. Al día siguiente, Jeremías y yo fuimos a revisar aquel hoyo en el que quedó María, llevándonos la desagradable sorpresa de que, de la noche a la mañana, de sus restos no quedaban más que los pequeños huesos. Esos enfermos debieron llevarse lo demás, fue lo que concluimos. Ahora sabíamos que existía un peor destino que el quedar sin un padre o una madre, y ese era el de quedar al cuidado de unos delincuentes. Antes de que los Ordóñez despertaran, mi amigo y yo acordamos que nos mantendríamos apoyando el uno al otro, sin importar qué tan grotescos se tornaran los escenarios. Hecha la promesa, ambos tuvimos una idea que, a pesar de parecer fantasiosa y difícil, sonaba como nuestra última esperanza para poder escapar, y era la siguiente. Sin llamar la atención de los adultos, en cada ocasión en que nos pidieran cavar hoyos en la tierra, aprovecharíamos para darle forma a uno que nos permitiera salir del otro lado de la cerca. Si queríamos salir de madriguera, literalmente no teníamos otra opción más que actuar como lo hubiese hecho un conejo. Así que con nuestras cabezas agachadas y el terror más grande en el sentir, vimos morir a nuestros demás compañeros, con sus pobres huesos rotos y torcidos, en cuanto se les ponía de frente al hombre con la máscara de conejo. Sus huesos eran rotos por esa diabólica fuerza, y al día siguiente, cuando revisábamos los hoyos en los que habían sido enterrados, no quedaba piel ni carne por encontrar,
solo huesos. De tantos compañeros que fuimos perdiendo, Jeremías y yo alcanzamos el punto de ser los últimos 2 niños en la casa y rogábamos porque en ningún momento llegara uno nuevo. A veces creo que, lo que nos ayudó a permanecer más tiempo con vida, fue que desde un principio tuvimos en claro que, para no ser enterrados, necesitábamos parecer fieles a los retorcidos mandamientos de los locos. Debíamos seguir cada orden al pie de la letra, comer de cada platillo extraño, y si era posible, demostrar cierta empatía hacia el estilo de vida de la casa. Si queríamos escapar de esos lobos, no lo íbamos a lograr demostrándoles que éramos conejos. Por otra parte, no sé si por el hecho de también estar cayendo en la locura, comencé a hacerme a la idea de que iba a ser imposible escapar de allí en compañía de mi amigo. Pensaba que, si ambos procedíamos a tratar de escapar, nos descubrirían en ese preciso momento. Así que por lo tanto, era necesario contar con una distracción lo bastante grande, como para hacer que los Ordóñez se mantuvieran distraídos en eso, y no en quien escapaba arrastrándose bajo la tierra. Tal y como dije al inicio, algunas personas se vuelven frías y crueles solo porque intentan luchar por su supervivencia. En este caso, la persona que actuó con crueldad fui yo, y aunque a diario me remuerden los recuerdos mezclados con la culpa, no puedo dejar de pensar que hice lo correcto. Pues fui un traidor, me porté como el peor amigo, pero conseguí escapar de esa casa infernal sin llamar la atención, tal y como lo anhelaba en cada noche. La mañana en que estuve decidido a escapar, hacía que ello significase la muerte de alguien más, y antes de que los Ordóñez se despertaran, me puse a arrancar todas las decoraciones con partes de animales colocadas por Imelda. Sabía que, al ser algo tan preciado para ella, no iban a desaprovechar la oportunidad de castigar al responsable, en especial en aquel día, que ya no quedaban más restos por servir en la comida. Terminando de quitar esas preciadas piezas de la familia, fui a despertar a la señora que nos recibió y acusé a Jeremías de haberlo hecho. En el instante en que la familia se reunió para regañarle, supe que esa era mi oportunidad para escapar tanto de ellos como del hombre en la silla. Así que, sin atreverme a mirar atrás, me metí de frente al agujero cavado y haciendo uso de mis manos y uñas, escarbé la tierra tan rápido como me fue posible hasta que pude sentir el piso que quedaba del otro lado. Después de sacar mi cabeza, me apresuré a salir por completo y corrí de ahí tan rápido como mis pies y el pulso acelerado me lo permitieron. Apenas encontré a 2 personas cerca del lugar, les hablé sobre todo lo que nos hicieron sufrir. Estos se fueron a quejar con la policía, llevándome como muestra de las torturas que se tenían en esa falsa guardería. Pero desgraciadamente, cuando estos fueron a revisar, la casa la encontraron vacía, y aunque quedaron suficientes muestras de sus aberraciones, ninguno de los Ordóñez pudo ser capturado. Ni siquiera encontraron al cuerpo del señor con traje de soldado y máscara de conejo, pues escaparon con él. Tras la serie de traumas y muertes, tuve la suerte de poder regresar a casa de mis abuelos. Sin embargo, temo decir que nunca volvió a saber del paradero de Jeremías, así como el de esa familia de trastornados. Ahora, soy tan anciano que las canas cubren mi cabeza y las arrugas cada centímetro de mi piel. Pero, aún puedo recordar el terror que sentí de niño, como si lo hubiese vivido en este mismo día. Y aquello que más temo cuando me pongo a recordar esta clase de atrocidades, es que en algún lugar existan más hogares iguales, o peor de retorcidos que el de los Ordóñez. En este punto, me gustaría aconsejar a cualquiera que esté escuchando esto, a tener mucho cuidado de las personas con las cuales dejan encargados a sus niños. Falsos dones. Por dinero hemos sido capaces de muchas cosas, hasta de jugar con lo que no entendemos. Y por necesidad económica, a la edad de 18 años tuve que empezar a trabajar de ayudante en el puesto de uñas acrílicas de mi prima Beatriz. Y aunque no era una experta en lo que se tenía que hacer, con el pasar de los días fui aprendiendo.
Los primeros días fueron buenos para el negocio. Sin embargo, nos dimos cuenta de que nuestros clientes habituales demoraban en regresar con nosotras y después de atenderlos, venían los días en que llegaba muy poca gente. Una tarde en la que nadie vino a nuestro puesto, mientras recogíamos las cosas, vimos como a la señora de 3 puestos enfrente se le acumulaba un grupo de clientes. A la mujer que allí atendía le decían, Doña José, la bruja curandera. Y al ver la cara de mi prima, noté que miraba con mucha envidia hacia ese puesto, el cual ya llevaba mucho tiempo recibiendo cantidades positivas de gente. En medio de su reciente coraje, mi prima me pidió que me dirigiera hasta ese puesto e investigara qué resultaba tan fascinante como para que la gente se amontonara en ese volumen. En cuanto conseguí acercarme, vi que estaba lleno de amuletos, piedras, imágenes sagradas, listones y muchas otras cosas que parecían servir para atraer a la buena suerte. Debajo de su lona tenía un letrero que decía que ella se podía encargar de hacer limpias, preparar menjurjes especiales para la salud, hacer invocación de ángeles, desbloquear caminos e incluso leerle la suerte a uno. Así que llena de curiosidad, le pregunté a una mujer que aguardaba su turno para ser atendida si era verdad todo lo que el letrero anunciaba. Y para mi sorpresa, ella me aseguró que Doña José sí era capaz de hacer milagros. Supuestamente, gracias a ella y sus remedios las personas se podían curar el insomnio, las migrañas y cualquier padecimiento digestivo. Al preguntar por los precios que manejaba, me enteré que las cosas que hacía no contaban con un precio definido, sino que cobraba a las personas lo que éstas le pudieran dar, como algo más simbólico que asociado a un negocio. Así que confundida, regresé con mi prima y le comenté las cosas que hasta entonces sabía. Doña José no era una charlatana, contaba con dones especiales y ayudaba a cuantos podía. Y en respuesta a lo que ahora sabía mi prima, esta dijo que ahora nos dedicaríamos a hacerle competencia, para comenzar a ser quienes ganaran más. Ella me aseguró que la gente era fácil de convencer y que pronto los tendríamos haciendo tumulto enfrente de nosotras. Al paso de una semana y de forma sumamente repentina, pusimos un puesto parecido al de Doña José, lleno de simbología e imágenes que, para ser sincera, ninguna de las dos conocíamos cuál era su significado. Aunque ya contábamos con el nuevo puesto, nos dimos cuenta que necesitábamos más que eso para llamar la atención de la gente y desviarla hacia nosotras. Lo que nos hacía falta era hacer quedar mal a esa bruja curandera para que las personas nos prefirieran, y la forma más rápida que se nos ocurrió para lograr eso fue lo que muchos conocen como hacer ruido. Iniciando una guerra injusta en contra de esa mujer anciana, mi prima y yo comenzamos a hablarle en voz alta a la gente que pasaba, haciendo fuertes comparaciones con el puesto de ella y el nuestro. Exclamábamos cosas como, aquí sí hacemos trabajos reales, no como enfrente. Tal y como lo queríamos, llamamos la atención de las personas. La primera de las personas que vino nos pidió que le hiciéramos una limpia por mal de ojo. Al ver que mi prima tomaba un simple huevo para llevarla a cabo, protestó que aquello le parecía algo muy simple y poco profesional. Mi prima, metiéndose en su falso papel, le dijo al cliente que no importaban los materiales empleados, sino la experiencia del brujo que los usaba. Y para hacer que la persona se creyera el engaño, prendimos unos inciensos y lo distrajimos haciendo una oración extraña que encontramos en internet. Cuando por fin dimos por finalizada la supuesta limpia, rompimos ese huevo que usamos enfrente de todos, y a la hora de echar su contenido en un recipiente con agua, una bola de cabellos con sangre cubría a la yema. Se trataba de un truco que nos tomó toda una noche perfeccionar, pero que resultaba un efecto bastante realista frente a los ojos del espectador. Aquellos que estuvieron presentes para ver lo que hicimos no tardaron en acercarse a nuestro puesto, preguntando qué clases de trabajo sabíamos hacer y a qué costos. Y para no perder a ninguno de esos posibles clientes, mi prima les aseguró que podía hacer de todo lo que ellos le pidieran, tanto para sanar a alguien como para enfermarlo también.
Con el pasar de las primeras 3 semanas, ya recibíamos gente de a montones. Algunos nos pedían trabajos de buena fe, mientras que otros buscaban de forma desesperada que les ayudáramos a maldecir a algún familiar o enfermar a alguna expareja. En ocasiones, yo misma me sentía atemorizada por las cosas que nos llegaban a pedir y agradecía en lo más profundo que lo nuestro se tratase de pura charlatanería y trucos visuales. Y en cuanto a cómo le iba ahora a doña José, lo cierto era que cada vez se veía más vacío su negocio, a excepción de aquellos clientes que llevaban buen tiempo siendo fieles a sus dones. Debo reconocer que la actitud que mi prima y yo tomamos con ella fue muy déspota. Si veíamos que alguien nuevo tenía la intención de acercarse a su puesto, no tardábamos en comenzar a alzar la voz para decir que con ella serían estafados y engañados. Por otra parte, a pesar de lo directas y groseras que estábamos siendo, era sorprendente ver cómo doña José no hacía nada al respecto para contestar nuestras ofensas, pues simplemente seguía con lo suyo. Así le quedara muy poca gente por atender. Y en cuanto a cómo avanzaba nuestro negocio, descubrimos que eran más las personas que llegaban en busca de hacerle algún mal a un tercero, que aquellas que solo tenían intereses positivos. Con tal de seguirles el juego para poder seguir cobrando, mi prima les prometió que sabía hacer muñecos para magia vudú y que, de igual forma, podía contactar con demonios para hacer tratos o maldecir a alguien. Al ver que ya se estaba metiendo en temas mucho más serios, me atreví a mencionarle mis inquietudes, pues he sabido que uno debe de meterse con aquello que desconoce o puede terminar demasiado mal. Y por desgracia, a mi prima no le importó en lo absoluto esto último y continuó usando la mala información que veía en internet para convencer a sus nuevos clientes. Aquello de jugarle a la bruja lo llevó tan lejos que incluso empezó a organizar sesiones con estas personas para hacer invocaciones en sus hogares y ofrecer sacrificios. Y en lo personal, cuando me llegué a sentir lo bastante incómoda como para continuar trabajando con ella, dejé de ir a apoyarla a su puesto y preferí únicamente pasar a saludarla, si es que me encontraba cerca. Y en uno de esos días en los que pasaba cerca, me la encontré intercambiando palabras con doña José. La señora la acusó de ser una bruja falsa, señalando que en las movidas de energía no se podía servir a dos amos, o uno servía a la luz o a la oscuridad, pero no se podía estar trabajando para ambos. Después de que mi prima le respondiera con insultos y más ofensas, doña José le dijo esta advertencia: si no dejas de invocar a las fuerzas que no comprendes, pronto las estarás viendo a donde quiera que vayas. Y el terror que sentirás será tan grande, que vas a desear cerrar tus ojos para siempre. Notándose atemorizada por la última frase, mi prima ya no se atrevió a decir más y mejor regresó a su puesto. A una semana de aquella discusión, volví a visitar el puesto de mi prima. Durante esta visita, llegó con nosotras un hombre con la cara golpeada. Lleno de rabia, le entregó a mi prima una pequeña bolsa con fotografías de sus familiares. Y dejando sobre la mesa un billete de 500, este dijo: quiero que les mandes tanto mal a cada uno de ellos, que ni siquiera puedan sobrevivir para contarlo. Sin importar lo retorcida de la petición, mi prima aceptó el trato y a los pocos minutos comenzó a meter dichas fotos en muñecos vudú. Según me explicó, estos muñecos los iría a enterrar a un panteón y se los ofrecería a un demonio, conocido por causar padecimientos insoportables. Al acabar de coser al último de esos muñecos, mi prima de pronto comenzó a actuar aterrada. Miraba de un lado al otro y también hacia el cielo, gritando que estaba viendo a seres grotescos, pertenecientes al infierno. Atormentada, gritaba sin control que estos querían llevársela. Toda la gente cercana se alejó del puesto, atemorizada por las cosas que afirmaba ver. Mientras tanto, doña José miraba desde lejos, diciendo que le estaban siendo cobrados los males con los que intentó jugar. En medio de aquella crisis nerviosa, mi prima Beatriz tomó la aguja con la que estaba haciendo a los muñecos vudús y se comenzó a coser los ojos a sí misma, enfrente de todos.
La insistencia y la velocidad con la que ésta se hizo daño ni siquiera nos permitió interceder a tiempo. Hizo exactamente lo que doña José le advirtió que sucedería si ésta se detenía. Ahora tenía sus párpados atravesados por los hilos y le era imposible volver a abrirlos. Cuando logramos hacer que soltara la aguja, nos apresuramos a llevarla al hospital. Allí nos dijeron que nunca habían recibido un caso tan bizarro y mucho menos llevado a cabo por el mismo paciente. Y a pesar de que la atendieron y retiraron las puntadas de sus párpados, mi prima no pudo volver a abrir los ojos durante un mes completo. Cuando las heridas lograron sanar, ella nos aseguró que ya no veía a esos seres infernales que se le manifestaron durante aquella tarde en que intentó invocar el mal para dañar a una familia entera. Desde entonces, nunca más se atrevió a cobrar por hacer trabajos de los que desconocía. Sin embargo, cada vez que sale cerca del tianguis en que antes ponía su puesto, algunas personas se burlan de ella y de lo que se hizo. Allí va la brujita de los ojos cosidos, le suelen decir. Y por esto mismo, ahora evita salir por esos rumbos, pues simplemente no puede con la vergüenza. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.